Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches para donde estén. Estamos en el encuentro 12. Adriana viene en un ratito, así que empezamos volviendo en la página 121 con el cuadrito sobre el sentido. Teníamos alguna tareita que no hicimos, pero bueno. Lo volvemos a leer, sí. Empiezo de arriba, dice, tenemos el significante al menos en una estructura de 4, de donde surge un significado que es lo que eso quiere decir. Para mí esto es una herramienta, así como lo plantea muchas veces Alfredo, ¿no? O sea, son dos, al menos dos, porque es S1, S2, lo que hace el bucle. No menos de 2, podríamos decir. Necesariamente 2. Claro, necesariamente 2. Pero lo que pasa es que como automáticamente están reemplazando esos dos, se reemplazan mutuamente, eso por lo menos lleva a 4. Por claro. La repetición y por el bucle, por lo retroactivo, decís vos que se reemplazan. Tenés 1, 2, el sentido aparece retroactivamente a 1. Sí. Y ahí aparecerían el otro S1 y el otro S2. Sí. Sí, pero vieron que no es lo mismo. ¿No? ¿Cómo? Ah, sí, el micrófono. Vieron que no es lo mismo lo que pasa de S1 a S2 de S2 a S1, ¿no? ¿Cómo no es lo mismo? No es el mismo, no es el mismo. No es la misma operación. No, lo que se produce de S1 a S2. Es retroactivo. Claro, de alienación a separación, ¿no? Eso. O sea, que son dos movimientos distintos. Pero ubicarlos como escenas, ¿no? O como significantes que tenemos que llegar a leer en un caso, es importante porque te hace pensar en que, bueno, ¿qué es lo que tiene que venir? O sea, apareció, ¿no? Esta relación entre significantes. Pero esta está en relación con otros dos significantes que arman, ¿sí? Que arman la cadena. Que arman que es el eslabón. Eso, ¿no? Que es un collar hecho de, ¿no? En ese sentido. De anillos que se unen otros anillos. Sí. Anillos que unen otros anillos. Y esta relación de dos respecto de otros dos está llamada por este automatismo, según veíamos en esto de la carta. No son cualquier dos, son los dos que son llamados por estos primeros S1 y S2. Claro, sí. Así lo veíamos en el seminario de la carta robada, al cual sigo pasando el aviso, que es muy interesante porque es un tema que es vertebral a muchos temas que estamos viendo. Sí. Que tiene mucho sentido, si lo pensamos, porque así como en el grafo de deseo vemos esas dos condiciones que son la conectividad o la contigüidad en topología, no es cualquiera el significante que viene, sino que va a estar en relación, porque la cadena significante está armada. Si un significante en tanto tal no significa nada, sino por su posición en la cadena en relación a los otros, al modo de relación que tiene con los otros. O sea, claro. Que tiene mucha lógica lo que decís, Cris, que no es cualquiera. No. Por eso es tan interesante pensar lo de la tensión flotante, ¿no? Esto de que el psicoanalista que opera con este concepto está como en un estado de zen, esperando que aparezca, en vez de estar atento a la lectura de eso que va a venir, que es una conjetura, de hecho, también. Porque uno ya puede conjeturar lo que va a venir. Claro, no es papando moscas. ¿No? Claro, no es esperando a ver qué ping me hace ahí, ¿no? Me llama la atención. No, claro, no se trata de eso, sino de ubicar justamente en todo caso la conectividad, porque a lo mejor vienen significantes que nada tienen que ver con eso, pero se dejan pasar. Claro. No es que no van a venir significantes que no tengan que ver, probablemente vienen, pero no están en relación a esa cadena, sino en relación a otra, que se abrirá de última o no. Claro. Sí, muy interesante pensarlo, tenerlo presente, ¿no?
Tenemos el significante al menos en una estructura de 4, de donde surge un significado que es lo que eso quiere decir, lo que quiere decir en una lectura posible. Pero además está la pregunta inevitable por el sentido de esa frase. Esto es lo que me dices, pero ¿qué quieres? El significado es lo que interpreto que me dices. Entonces, tenemos significante y significado. Pero además está el sentido, que implica la pregunta, ¿qué me quieres decir con eso que me dices? Entonces podemos escribir de dos formas lo planteado, ¿no? En el horizonte de todo decir, por eso la flecha está para la derecha, en este caso, en el dibujito. Dice el sentido planteado como el horizonte de todo decir, y en el otro cuadrito como atravesando la barra, ¿no? El sentido planteado como el más allá del significado. El sentido es el equivalente a la pregunta por lo que el otro quiere decir más allá de lo que dice, que no supone en absoluto que él lo sepa. Inclusive se podría plantear la pregunta en relación al otro sin ningún otro localizable allí, como otro con mayúsculas sin que haya otro encarnado, ¿no? Que operaría como otro barrado, justamente por la imposibilidad de responder completamente. Por suerte, porque por suerte nunca puede responder completamente, es que se escribe el intervalo. Claro. Y podríamos decir, igual no tiene ningún sentido, pero que todas estas operaciones juntas formarían el signo para diferenciar significante y signo, ¿o no? No. El signo es lo que significa algo para alguien. Significa algo para alguien. O sea, está cerrado. Vale. Por eso... el signo en relación al significante, significado, significación y sentido, ¿dónde quedaría? ¿O es otra operación totalmente diferente de lo que estamos hablando acá? En plan, se podría convertir en un signo. Algo, si es para alguien. Si está... Que algo, claro. Para la psicosis, por ejemplo. Claro, signifique algo para alguien. No, para nosotros también puede ser que sea como un signo, no sé, qué sé yo. Un auto. Este grande no está barrado para la psicosis. No, obvio, pero no es que nosotros no participamos de los signos. No, si vemos el semáforo, claro. En verde no cruzamos, en rojo digo no cruzamos, ¿no? O sea, esos, hay signos a los cuales respondemos, significa algo para alguien eso, ¿no? Pero el significante lo que tiene es la equivocidad, entonces va a estar en relación al contexto que se dé de la articulación con los otros significantes. Entonces, el signo jamás, o sea, esta operación jamás puede ser cerrada. El signo sí. Claro. ¿Por qué? Porque la estructura misma es lo que plantea en el Big Bang del lenguaje con Derrida, que como la estructura no tiene centro, ni origen, ni fin, eso ya provoca, es como el agujero del jueguito del Senku, ¿no? Que tiene una pieza que falta, que gracias a que en realidad no falta, pero falta, ¿no? O la falta se hace falta, ¿no? Y eso es lo que posibilita todas las relaciones equívocas siempre. Por eso, de alguna forma, la operación del significante siempre es poética. Siempre es poética porque siempre es un equívoco. Porque como ninguno significa, entonces siempre va a haber otro que pueda significar o que esté en el lugar. Obviamente que lo que plantea también es que no son infinitas las relaciones. O sea, dentro de la lengua, ¿no? Hay determinadas articulaciones. Vos podés incorporar un significante, supongamos, y se mueve toda la estructura y eso puede posibilitar otra articulación, otras articulaciones, ¿no? Y por eso cambia el punto de imposible, así. ¿No? Pero bueno, tampoco son infinitas las articulaciones. No, me quedé pensando en la diferencia entre significado, significación y sentido. Como que digo, en general, dentro de una lengua, hablamos y nos entendemos, ¿no?
el ejemplo, digamos, si yo digo está lloviendo, no abre la pregunta en qué sentido me lo decís, simplemente... O eso, encima ese llueve, es muy interesante, ¿no? Sí. Pensarlo. Pero lo que digo es que lo que marca la diferencia es que si bien hay un modo de entendernos, porque hay significaciones compartidas, Claro. lo que está más allá es justamente la posibilidad del sentido. Pensaba, una misma frase resuena de distinta manera para una persona o para otra, porque está la pregunta, pero ¿en qué sentido me lo estás diciendo? Para alguien un dicho puede ser ofensivo, porque ve un sentido de esa frase, y para otra persona o para otro oyente ese mismo dicho no tiene el mismo sentido. Claro. ¿No? Entonces, ¿dónde estábamos? Esta estructura no funciona en absoluto con la idea de responsabilidad en el hablar. Eso es lo que implica sostener el inconsciente planteado como eso habla, ¿no? O sea, eso porque hay una... eso, ¿no? Un sentido que se articula más allá de lo que cada uno dice o quiere decir, además, ¿no? O sea, está además lo que supuestamente quiere decir, pero después está lo que se dice más allá de lo que supuestamente se quiere decir. Claro, si el mensaje siempre viene invertido desde el otro, entonces, claro, cae absolutamente la responsabilidad subjetiva. Y la idea del inconsciente como profundidad, obviamente acá queda denotado como un inconsciente de superficie, absolutamente. Es lo que decimos en Imposición del Inconsciente, dice el inconsciente es lo que decimos, está en el discurso. Sí. O sea que es otra clínica, otra teoría, otro paradigma totalmente, absolutamente incompatible, inconciliable, porque lo que se escucha por ahí en congresos o en jornadas, qué sé yo, es que se usan indistintamente con Lacan el término de represión, se introducen conceptos freudianos muy tranquilamente, digamos, como si fuera natural o compatible, vemos la contradicción, digamos, de esto, ¿no? La imposibilidad de establecer esa relación directamente desde una lectura lógica y tratando de coherentizar conceptos, son incompatibles. Sí, pensar un inconsciente reprimido en las profundidades del aparato psíquico, ¿no? Como un supuesto que está por acá adentro, no sabemos dónde, a pensar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que es el discurso del otro, que es lo que decimos, que sabernos sabido, no, nada que ver, ¿no? O sea, te da justamente la posibilidad de operar con el discurso, porque lo que nosotros hacemos es operar sobre el discurso. Claro, pero además pensaba en la tópica freudiana y en los tres de Lacan. Digamos, pensar que hay un inconsciente en las profundidades, uno se pone a pensar, por eso es necesaria la teoría de la represión, ¿no? Y la razón por la cual es necesaria la teoría de la represión es porque hay tres entidades, yo, superyo y ello, que tienen que conciliar. Entonces, algo que es insoportable para el yo tiene que necesariamente ser reprimido y escondido ahí en el inconsciente, ¿no? Pensaba en esto del principio de realidad, el principio del placer, bueno, todo eso que se arma ahí. Y por eso es como imposible de pensar que una y otra teoría, la de Lacan y Freud, sean continuidad. Porque hay un quiebre absoluto en esa condición del pasaje a la cadena significante y a los tres como simbólico, imaginario y real, ¿no? Para poder pensar la clínica en relación a esto. Sí, absolutamente sí. El trabajo que hice de represión versus habernos sabido en el seminario de desambiguación, desambiguar Freud de Lacan, hago esa investigación, o sea, la diferencia entre la represión en Freud y el sabernos sabido en Lacan, sí que solamente, bueno, es posible registrar esa discontinuidad en las teorías
para mí, desde que estudié Edelstein, ¿no? Porque no, de ninguna manera, bueno, en la facultad ni para nada. No. Y es, o sea, lo digo muchas veces, para mí este libro fue conmovedor, porque fue como, wow, sí, o sea, qué increíble, tantos años pensando tantas boludeces que no encajaban, pero que uno creía que las tenía que entender en algún momento, y resulta que ahora es más coherente, ¿no? Es más lógico. Pero es que si uno le busca la quinta pata al gato, como digo, en el trabajo que vos hiciste, donde ponés represión versus haber no sabido, ¿cómo se las ingenian? Es porque ubican el saber como escondido. Y en realidad el saber no sabido no es porque está escondido en algún lugar anteriormente, en algún inconsciente. Porque el saber para Lacan es una articulación significante, siempre el porvenir. No es que estaba de antemano escondido, reprimido en algún lugar. Sí, o sea, lo que hacen es no solamente me parece que tiene que ver con eso, sino con una posición en relación al saber, ¿no? Porque pensar que el saber no está en el analista, ¿no? Que no es que el analista, claro, tiene muchos años de experiencia y entonces ya la tiene reclara con el inconsciente y lo caza ahí, ¿no? Al vuelo y entonces tiene una súper interpretación y ya, bueno, años, una paciente de 20 años de análisis que dice, 20 años de mi vida. Ni hablar. Es que yo digo, desde la clínica freudiana podemos entender que el analista sí se sitúa en un lugar donde él sabe, solo espera que aparezca. Él sabe el Edipo y la castración y solo espera que aparezca. Entonces, en ese punto... Ya está ahí. Está, hay que también descubrirlo. Hay que mostrárselo, buscar la oportunidad de que el paciente lo vea. Y está el paciente en esto, que el paciente lo vea, lo pueda ver. Pero él sabe ya de eso. Claro. O sea, ya hay un universal establecido y para todo caso y todo el mundo, a todo humano que camina, Edipo de castración. Bueno, lo que presenté el viernes pasado en las jornadas de Apola Salvador era eso, justamente en relación al saber, que para mí el psicoanalista justamente tiene que estar en la posición de no saber, o sea, ese sería su deseo, ¿no? Querer saber, o sea, porque es, claro, como un investigador, porque si no, no hay articulación, o sea, el inconsciente no va a advenir como saber no sabido, si no hay alguien que diga, a ver, no sé, ¿no? ¿Qué me querés decir con esto? ¿Qué quiere decir, no sé, ahora no se me ocurre, pero, y además pensando que se arma, de repente se abre, uno hace una pregunta que parece re ingenua, y de repente se abre un mundo, ¿no? O sea, pensando en esta cosa de que se produce ahí, o sea, está por venir, no es que ya estaba en algún lado, ¿no? Y hay que descubrirlo, hay que sacar las capas de la cebolla, ¿no? Claro, está en el entre analista y analizante, entre un S1 y un S2. Eso también es interesante ubicarlo, ¿no? Topológicamente. En un entre, sí. Está en lo no nacido, dice, en un momento, ¿no? Porque Lacan utiliza la metáfora de la partera, ¿no? Que está por venir, ¿no? ¿Dónde está esto? No nacido. ¿Dónde está su versión? Y en el artículo, después lo vemos, porque lo tengo ahí anotado lo tengo citado. ¿Es en algún lugar donde habla de Aristóteles? ¿En la ciencia de la verdad o en su versión de Sócrates, perdón, con la mayéutica? Claro, sí, o en su versión del sujeto, puede ser, o en la ciencia de la verdad. Supongo que en alguno de esos dos. Lo real en el sentido de Lacan se sostiene solo en las letras lógico-matemáticas y existe cuando se lo demuestra, que es cuando se puede afirmar, por ejemplo, si su padre estuvo embarcado 12 meses y usted nació justo el día que él volvió, entonces es imposible que sea su padre biológico.
así se toca un real y no en el ADN de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque como el embarazo dura 9 meses y su padre estuvo embarcado 12, es imposible. Es al estilo Sherlock Holmes, no de la serie televisiva CSI, que entonces, bueno, te van a sacar los sangre y van a saber, dice. Si ella es moderna, todo es planteado a través de la sustancia observada en un microscopio. Descubren que había semen congelado del padre y que la madre se lo aplicó cuando él estaba embarazado, embarcado, perdón, y entonces se resolvió que era el padre, porque el ADN dio positivo. Bueno, se había guardado el semen. Eso en la lógica sustancialista moderna, es el espía moderno, guantes, microscopio y luz ultravioleta. Desapareció el investigador que fumaba pipa y pensaba mientras tocaba el violín, preguntándose dónde está la mentira y dónde el engaño. Ay, justo el Columbo, sí, me acordé de Columbo porque yo veía Columbo. Ay, me encantaba, yo quería ser detective. Yo quería ser detective. Es una sublimación, diríamos. Sí, sí, la verdad que sí. Comentario, como el personaje de la serie de televisión Columbo. Sí, lo conozco. Siempre me pareció que Columbo era como Sócrates, desprolijo y feo, sí, que hacía preguntas inquietantes para que el otro pariera. Recuerden que el método socrático consistía en hacerlo parir al otro la verdad o el saber, tal como lo hace una partera. La verdad. Pero había otro personaje de una serie televisiva norteamericana, era abogado, Petrocelli. Ese, sí, Petrocelli. Se daba a entender que era evidente que su cliente era el asesino porque tenía sangre de la víctima en sus ropas, el revólver en la mano, se hacía la prueba balística, etc. Y él siempre pensaba, investigaba y preguntaba para dar lugar a una verdad inesperada. Bueno, eso era antes. Ahora ya no se piensa más así. Ahora solo se mira en el microscopio. Se puede designar ese movimiento como sustancialización o reificación. En psicoanálisis prefiero designarlo biologización. También ha sido designada esta tendencia como biopolítica o antropología animal. La letra lógico-matemática, como también el número, carecen de significado. En el caso 2 más 2 igual a 4, 4 no es el significado de 2 más 2. Todo en esa fórmula es significante y al carecer de significado es imposible que se pueda establecer allí el sentido, porque el sentido es el más allá del significado. Por eso las fórmulas, por eso los números no tienen sentido, ¿no? Por eso el objeto A es una letra. Por eso el objeto A es una letra, sí. Diferente de sentido y significado. Que es como el agujero del sentido, pero lo que justamente posibilita que haya otros sentidos, ¿no? Todos los demás. Se trata de lo siguiente: en cualquier diccionario de una lengua van a encontrar los términos en orden alfabético. Luego de cada término figura, entre comillas, 2 puntos, entre comillas, e inmediatamente el o los significados. En los usos de tales términos, el significado, lo que el término quiere decir, estará determinado fundamentalmente por el contexto discursivo. El significado, si bien puede variar mucho de lo planteado por el diccionario e incluso puede ser interpretado de muy distintas formas, puede ser establecido y lo será siempre bajo el modo de una frase significante. El significado será presentado siempre a través de significantes. El sentido se localiza más allá del o de los significados de la cadena significante. Incluso se puede plantear, me dices esto, pero eso, ¿qué quiere decir? El sentido nunca perderá la forma de interrogación. Si lo hace, ha pasado a significado. Esto es muy importante, escuchen. El sentido nunca perderá la forma de interrogación. Bien. Si lo hace, pasa a ser significado. Claro.
y es expresado en forma significante. En una fórmula matemática o lógica, por ejemplo, 2 es igual a 1 más 1, lo que figura antes del igual es de la misma índole que lo que aparece después. Todo es significante, incluso el igual. Nada allí posee significado ni su más allá, el sentido. En el diccionario, lo que está a ambos lados de 2 puntos también es significante, pero lo que está a la derecha indica el significado, lo que permite traducir. No puede haber deseo si no hay más allá de la demanda. Eso en la clínica psicoanalítica es fundamental, hay que decirlo. ¿Cómo? Una pregunta, dice Leonora Marcela Diodati. Soy psicóloga de la justicia. ¿Cómo se necesita este pensamiento? Para los psicólogos, sí, la verdad. Muy bien, muy bueno, Leonora. Sí. Igual es otro ámbito difícil, ¿no? Porque sí, de alguna manera se necesita por lo pronto no encontrar trabaja un con el sujeto, responsable. Claro. Trabaja con el individuo, claro. Y trabaja con la responsabilidad del acto, la claro. imputabilidad, la no imputabilidad. Claro, en la justicia. Un analista actuando en la justicia no trabaja con eso. Digo, claro, no trabaja. Forense, sí. No, bueno, sí. Psicólogo sí, El analista no. El psicólogo tiene una tarea imposible. En la justicia es absolutamente peculiar la situación porque se trabaja en una paradoja absoluta que es determinar función de causa y efecto, con lo cual viene a contrapelo de todo lo que nosotros pensamos. Porque trabaja con el determinismo. Claro, entonces hay que encontrar hay que encontrar la causa, medir el efecto en porcentuales que tienen una tabla de porcentualidad y una tabla de resarcimiento hasta traducido en pesos en economía. O sea, es un ámbito... Los grados de responsabilidad. A mí me parece que lo que busca un psicólogo en el campo jurídico justamente es que el individuo o la persona se haga responsable de sus actos. Eso es lo que se busca. Claro, para que haya judicialmente, una condena. pero está bueno pensar de que justamente por ahí los psicólogos que están atendiendo en la cárcel, más allá de que la persona haya asesinado a tal, o sea, entender por qué le pasó, ¿no? O sea, cómo llegó hasta ahí. Pero ya o sea, estás en una función psicoanalítica claro, más allá de lo que lo que se llama la pericia, el perito psicólogo hace lo que dice María. Claro. Trata de determinar causa-efecto y la medida, y medir, ajustar el daño a esto, el daño psicológico, porcentual. O sea, es una cosa que... Horrible. Y después que se toman de tanta factibilidad, es loco que una cuestión consensuada como la psicopatía, por ejemplo, la perversión, todos convergen en que no tiene un retorno esto de la perversión. Bueno, pues dejan perversos en libertad. O sea, el ámbito de la justicia con la psicología, con el campo psi, tiene varias materias pendientes, porque la verdad que se trabaja muy, muy, muy de costado y muy, yo diría, en contradicción con lo que los mismos psicólogos saben. Responden cosas que no pueden responder. Y la justicia pregunta lo que no puede preguntar y actúa como si no supiera lo que le contestan después que le contestan. Así que es una cosa muy tortuosa esa. ¿Vos trabajaste? Sí, fui claro. No, ella dice, no hablo de daño, yo no trabajo causa y efecto, dice. Bueno, porque por ahí no, lo que estábamos tratando de diferenciar es esos roles, ¿no? Por ahí como perito que tiene que determinar de alguna forma mediante los test o las entrevistas si la persona tiene alguna responsabilidad. Para descontar, o no, claro. Y otra cosa es cuando ya la persona está... claro, cumpliendo una condena, que a lo mejor sí es necesario ahí la función de desde lo que es la persona, ahí podemos actuar como analistas. Claro. En la asistencia de esa persona, digamos. Claro. Pero no en la respuesta a la justicia. Claro. Sí. Pasa que muchas veces el sentido común nos lleva a pensar que el victimario no sufre y muy probablemente una persona que está cumpliendo una condena después de haber cometido, no sé, un crimen atroz,
también sufre. ¿Por qué no le vamos a dar esa posibilidad de que a lo mejor, entonces ahí un tratamiento analítico a lo mejor a esa persona le ayuda a entender cómo es que llegó a ese acto tremendo que le produjo tanto un daño a una víctima como de hecho a él, porque está encerrado 25 años, perdiéndose, ¿no? Ahí sí creo que es posible. Sí, ahí se trabaja con esto del sustancialismo absoluto. Es decir, es un asesino, es una persona que asesinó, que es otra cosa, asesinó, no es un asesino. Hay que ver qué pasó ahí. Claro. Dice, hace 40 años que trabajo, es muy cercano a lo que dicen, yo preparo alegatos. Gracias, es complejo. Bueno, buenísimo. Sí, gracias a vos por tu aporte. Sí. No puede haber deseo si no hay más allá de la demanda. Eso en la clínica psicoanalítica es fundamental, hay que decirlo, porque si no se lo dice, no es posible más allá del decir. Está fascinada de ese... Ah, claro, de la serie esa, de la justicia está fascinada con la serie, de CSI. El sentido solo aparece más allá del significado. Las letras lógicas, las letras matemáticas, no poseen significado. Si escribimos mi padre es mi padre, según Lacan, no es tautológico, porque padre en la primera posición no es lo mismo que padre en la segunda posición. Con lo cual, si escribiéramos padre igual padre, ¿sería verdad? No, porque podría estar significando con mi padre es mi padre, que mi padre biológico efectivamente ha cumplido con la función de padre de crianza. Pero podría ser que no, ya que después de un tratamiento psicoanalítico podría descubrir que para mi padre biológico, con el que viví toda mi vida, yo no fui su hijo, puesto que para mi padre, quien fue su hijo, era su hermanito menor, es decir, mi tío. Por lo tanto, para mi padre es mi padre, la escritura sería padre, como no es igual a sí mismo. Claro, no hay identidad. Cuando hablábamos del gráfico anterior de no S1... corras el coso, ponelo ahí. Perdón, cuando hablábamos del S1 y S2 y después del S1 y S2 me refería a esto, por ejemplo, de esa cadena, mi padre es mi padre, ese S1, ese claro. no son lo mismo. Claro, ¿no? Claro. Porque como dijimos, padre en posición S1 no es lo mismo que padre en posición S2, ya que un significante en cuanto tal no significa nada, así se convierte al significante en letra. Se puede establecer un significado posible y se abrirá constantemente el campo del sentido imposible de colmar. Se abrirá constantemente el campo del sentido imposible de colmar. Si se lo intenta colmar, se cae en el sinsentido. El colmo que podría ser un signo. O sea, un signo, porque se termina convirtiendo en un signo si se intenta colmar, ¿no? El colmo del sentido es el sinsentido. El sentido siempre equivaldría a la pregunta por él. Ahí te pregunto, así como el deseo está más allá de la demanda y el sentido está más allá del significado, uno podría pensar que el horizonte, que el deseo también está en el horizonte de todo decir, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Claro. ¿No? Porque nunca se colma. Claro. Como nunca se colma el sentido. Sí. Sí, entendido, sí, como devenir. Claro. Como un movimiento que produce... Por eso para mí está en relación a la dialéctica de Hegel. Porque, a los tres momentos. Sí. Por eso yo lo planteé en la última clase del seminario del año pasado, cuando hablaba de la nueva propuesta del PIC, que sí. Alfredo, en el seminario internacional de avances del año pasado, no, del anterior, propone el objeto del psicoanálisis. Bueno, no lo voy a decir todo porque tienen mucha tarea,
Pero bueno, lo que planteaba también es este movimiento que él lo relaciona con el deseo cuando trabaja el concepto de deseo en Lacan, con los momentos de la dialéctica de Hegel, ¿no? O sea, hay una clase de Alfredo donde trabaja, creo, el deseo en Lacan, que ¿sí? es de esa. ¿Sí? Sí, esa, que me parece espectacular, buenísima. Son los momentos de la dialéctica de Hegel, perdón. Tesis. Antítesis, síntesis. Sí, pero además se basan en negatividad, o sea que son, o sea, tesis, antítesis y síntesis. Parece que no es de Hegel en realidad y que es de otro autor, pero o sea, lo toma Hegel. Claro, toma de Hegel la negatividad, porque todo que se afirma se niega, todo afirmación contiene su negación, pero además lo que se produce es ese bucle que él lo trabaja ahí en el concepto de deseo, porque él trabaja reconocimiento, deseo y reconocimiento de deseo. Deseo de reconocimiento y reconocimiento del deseo. Me parece espectacular, o sea, lo dejo así porque es complejo, no se entiende si no uno no lo estudia un rato. Pero me parece, o sea, lo estoy pensando en relación a la lógica, ¿no? O sea, esto que se produce, digo, de que no es igual a sí mismo, porque ya padre no es lo mismo, ¿no? O sea... No es la lógica clásica. A propósito que ahora vamos a tener una clase de Pedro sobre cuál es la lógica para el psicoanálisis. Sí, claro. No se trata de la lógica clásica. Sí, de hecho dicen que Hegel es el último filósofo, porque el fin de la historia en Hegel sería como esa dialéctica que descubrió que se produce automáticamente, ¿no? Dice, es un movimiento que se produce solo. Bueno, en relación al deseo y al devenir de las diferencias, pensaba. Pero bueno, es para estudiar. ¿No? O sea, me parece que está en relación. No, igual es interesante pensar que ahí no hay principio de identidad, porque si algo puede ser claro, negado y afirmado al mismo tiempo, ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Claro. Sí. Y aparte que esa es la estructura, eso es fascinante, o sea, esa es la estructura que descubrió Lacan, ¿no? O sea, que la estructura del sujeto, del tema, del asunto, es una banda tiene la forma, ¿no? Tiene la estructura topológica de la banda de Moebius. Parecen dos, y pero es un solo recorrido. Es una sola, no tiene adentro ni afuera, tiene una semitorsión, o sea, que es una continuidad con discontinuidad, ¿no? O sea, pensarlo también por ese lado me parece que está bueno. Y además porque yo pensaba el movimiento como ese movimiento, ¿no? Como el bucle que se cierra sobre sí mismo, ¿no? Que hace un 8 interior. El 8 interior. O sea, está también en el gráfico. Claro. Pero bueno, para seguir estudiando. Pero ocurre lo mismo con el número 3. Si escribimos 3 igual a 3, ¿podría tachar el signo de igualdad? ¿Podría decir que 4 es distinto de 4? No, no se puede decir en matemática. 3 no es igual a 3. Esta es la diferencia fundamental entre las escrituras del discurso lógico-matemático y el material en psicoanálisis. Pero en psicoanálisis, según Lacan, es necesaria una lectura del material que encuentra su límite, su imposible, al establecer lo que en ese material de letra puede ser establecido como fórmula lógica, tal como en la lógica del fantasma. Justo ahora que viene la presentación de Pedro. Lo real de Lacan forcluye el sentido debido a que su concepción lo hace coincidir con lo imposible lógico-matemático que se demuestra con las letras y fórmulas de la matemática, operadas mediante una lógica formal. Las mismas connotan y caracterizan una dimensión fundamental de nuestra forma de vivir en Occidente.
razón por la cual en psicoanálisis operamos con el sujeto de la ciencia dividido, no en su origen, entre saber y verdad. Para Lacan es este el motivo por el cual lo real forcluye el sentido, y no porque hablando y hablando se verifique que ningún sentido se sostenga para el goce. De nuevo, lo real de Lacan forcluye el sentido debido a que su concepción lo hace coincidir con lo imposible lógico-matemático. Porque es una pregunta el sentido, porque nunca es igual a sí mismo, ¿no? Por eso, si nos fijamos en el nudo Borromeo, en las tres lúnulas, el sentido está entre lo imaginario y lo simbólico. Claro, no en lo real. ¿No? Está, claro. Por eso dice forcluye el sentido. Lo real forcluye el sentido porque no estaría dentro del registro de lo real, que se demuestra con las letras y fórmulas de la matemática operadas mediante una lógica formal. Las mismas connotan y caracterizan una dimensión fundamental de nuestra forma de vivir en Occidente, razón por la cual en psicoanálisis operamos con el sujeto de la ciencia, dividido no en su origen entre saber y verdad. Para Lacan es este el motivo por el cual lo real forcluye el sentido, y no porque hablando y hablando se verifique que ningún sentido se sostenga para el gozo. Esto último es lo que hoy se afirma en el psicoanálisis, y no estoy diciendo que la teoría de Lacan tenga ninguna ventaja sobre esas teorías, no sostengo eso. Lo que estoy tratando de proponerles es que revisemos bien cuál es la teoría de Lacan y qué es lo que intentó enseñar, qué transmiten en general sus discípulos y con qué acordamos nosotros. Lacan sostiene lo real como imposible lógico y sus discípulos lo confunden con lo inefable de la vivencia de la carne. La carne no tiene sentido, pero es de otro universo del que habla Lacan. Claro, no se trata de lo que queda por fuera de lo significantizable, ¿no? Sí, yo pienso en la metáfora del talón de Aquiles o del mantel corto, ¿viste? Cuando se supone que hay un real previo a lo simbólico, y lo simbólico, al querer cubrir ese real, siempre queda un resto. Esa es una concepción que es la que del discurso universitario, la de que hay un real, viene lo simbólico, claro, el mantel corto que no cubre, y eso que queda por fuera, que es lo que no se puede decir, ¿no? Lo inefable. Lo inefable, exactamente. Claro, lo inefable, lo que no puede ser como capturado sería por lo simbólico, ¿no? No alcanza a explicar. Claro. Sí, o el talón de Aquiles, porque el baño del lenguaje, ¿no? ¿Se acuerdan de Aquiles? Claro. Ese ser mitológico que queda vulnerable ese pequeño, de donde es sostenido para sumergirlo en el baño. Claro. Sí, otra cosa muy distinta es pensar de que en la estructura siempre va a haber, ¿no? Por la articulación significante se va a producir lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? O sea, que siempre eso se va a producir. Está presente siempre en la cadena significante. Claro. Claro, totalmente. ¿Dónde estábamos? Del que comentario. habla Lacan. Comentario. El ejemplo que habías dado de que si el padre estuvo embarcado 12 meses, por lo tanto no podría ser su hijo el que nació justo el día en que el padre volvió, eso sería lógica. Y dijiste, eso toca lo real. Es decir, es un argumento lógico, pero ese real, ¿es el mismo que el real matemático? Porque la lógica te lleva a que si estuvo 12 meses embarcado, es imposible que sea el padre biológico. Pero es imposible. ¿Es el mismo imposible de 4 no es igual a 4? El ejemplo que di es un ejemplo engañoso, que consiste en realidad en un problema de números. Mi ejemplo es similar al que dan Kastner y Newman en su libro, que ejemplifican lo imposible matemático como encontrar un bípedo de 3 patas. Las palabras que usaron son engañosas porque lo que estamos queriendo decir en realidad es que 2 no es igual a 3. Y el ejemplo del padre y los meses de embarazo, todo eso fue para decir que 9 no es igual a 12.
No hay forma de hacer 9 igual a 12. Es que esto también, que igual es un debate muy largo y del que tampoco tengo tanta... Bueno, que se tiene que estudiar, pero si hablamos de fundamentos, claramente el fundamento del psicoanálisis, o como el elemento más pequeño es el significante, pero en matemáticas depende ya de lo que consideres matemáticas y de qué lógica, todo un debate, pero no es el número, es el conjunto. No sé después esta conferencia que tengo muchas ganas de qué lógica para el psicoanálisis, no sé desde qué perspectiva lo va a hacer. Hay mil lógicas y la que es muy interesante es la modal también, que se presenta con... Pero bueno, todo esto son... Pero si lo pensamos desde la lógica kantoriana o así, que es el conjunto, claramente el número no tiene nada que ver con el significante, porque el número es igual a sí mismo y el significante no. Ahora viene el conjunto. Hay unos trabajos de un catedrático de Brasil, ahora no me acuerdo de su nombre, esto lo hablaba con Newton da Costa. No, alguien que no es muy conocido. Tiene todo un trabajo que... Félix Morales. Lo hablaba con él, que tampoco lo conocía, a través de su Patreon, pero tiene todo un trabajo que es... plantea un isomorfismo entre el conjunto y el significante. Ah, mira. Y parte a través de un isomorfismo que sería toda una equivalencia lógica y después a partir de aquí todo un trabajo muy extenso, toda una tesis doctoral, y tiene algunos discípulos o algunos alumnos que han seguido con ese trabajo y lo fundamentan después a través de cosas topológicas, bla, 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 como fundamenta la topología a partir de la teoría de conjuntos y los axiomas de Zalmelo Frankl, todo esto. Pero bueno, es todo un debate de que es lo que me decía Félix, de puedes fundamentar el significante con el conjunto o lo puedes fundamentar con la lingüística. Claro. ¿Vale la pena fundamentarlo con las matemáticas, que al final es algo mucho más sencillo que la lingüística, porque son axiomas? Y, en plan, ¿esto resulta una pérdida o no? Pero bueno, todo el debate de... Pero sí, claramente así con números es muy engañoso hablar de... Sí, lo que pasa es que me parece que se mezclan las cosas, porque por un lado está planteando que nosotros, o Lacan en realidad propone la lógica matemática como una herramienta que nos permite analizar, ¿no? Por otro lado está la cuestión del número, que es significante, porque es una de las propiedades del significante, es el rasgo unario y es lo que permite la cuenta, porque el significante hace el corte. Entonces, lo relaciona Martín Grinkiewicz, hace un trabajo de Frege que está muy bueno, y también cuando Alfredo trabaja estructura, plantea esta cuestión, ¿no? O sea, que se toma estructura significante de conjunto de elementos covariantes. Conjunto covariante de elementos significantes. Ahí está, conjunto covariante de elementos significantes. Y conjunto lo toma de la matemática, ¿no? O sea, me parece que nos potencia pensar en la relación con la matemática, ¿no? Con el pensamiento. Y que justamente lo que aparece con el psicoanálisis y la definición del significante es que no va a haber posibilidad, o sea, que queda sin sentido. Mientras nosotros lo matematizamos y lo pasamos a letra, lo hacemos fórmulas, serán universales entre comillas, y transmisible, como para poder para poder hacer una transmisión y para leer todo caso, ¿no? Para el grafo del deseo, por ejemplo, ¿no? Para leer cualquier caso. Pero lo que pasa con cada caso va a estar en relación al significante, ¿no? A lo que está en el sentido, que no está en el número, ¿no? O sea, me parece que está bueno pensar en esa... Bueno,
a lo mejor Lacan encuentra, más que en la lingüística, en la matemática y en la topología, como ciencias, la posibilidad esta de formalizar, matematizar algo de su enseñanza para la transmisión. A lo mejor esto se lo da la matemática y no se lo da necesariamente la lingüística por este problema que aparece, que estamos viendo el significado y el sentido. Pero es que me parece que es más todavía, porque lo que planteas que justamente el campo en el que nosotros trabajamos está inmiccionado con otros campos. Entonces, o sea, nuestro pensamiento también es matemático. Todos los, ¿no? No es que hay gente que no tiene, le falta tela. No es que hay gente que le falta simbólico y entonces por eso no podría hacer análisis. O hay que darle los significantes. Hola. Perdón. ¿Cómo estás? Sino que el pensamiento está articulado con la matemática, con la lingüística, con la sociología, con la antropología de la época, del lugar donde vivas, con la historia, bueno, lo que significa para nosotros el pañuelo blanco. No, y lo que decís me hizo acordar, creo que Alfredo también en alguna exposición, con respecto a la matemática, al número, que hay los niños, que en general ves en la calle, niños chiquitos que no han tenido escolaridad, y manejan el número, manejan el dinero, por ejemplo, de una manera increíble, digamos, que uno podría decir intuitivamente, y no han ido de golpe a una escolaridad, y evidentemente están atravesados por el... Eso es lo que plantea Sócrates. Sí, con el saber que está en el esclavo y que... Sí. Y la mayéutica, no me acuerdo, claro. el diálogo no me acuerdo. Que el conocimiento estaba. Claro. Que no necesitaba ser instruido para eso. No, pero por ahí, claro, no necesitaba ser instruido, pero está bueno porque está en esa relación con el otro, ¿no? Claro. O sea, porque es en esa articulación con el otro que se da la posibilidad de saber, ¿no? Entonces, estamos por otra parte. Sí. Por otra parte, cabe aquí hacer una aclaración respecto de los números, y es que los números naturales son parte constitutiva del lenguaje. Primero, no existen en el mundo animal. Segundo, ¿se podría suponer la existencia de alguna lengua que pudiera existir sin proveer a sus hablantes de la función del número? No. ¿Se puede suponer alguna lengua que no suministre a sus hablantes en términos genéricos de las instituciones de madre, padre, hijo, hermano? No. Todo lenguaje provee de términos para tales instituciones, tal como las designa Benveniste en el vocabulario de las instituciones indoeuropeas. Así como provee términos para esas instituciones, todo lenguaje provee también números. No existe lengua sin algún tipo de elemento que cumpla la función de los números naturales. Los números son una propiedad de todo lenguaje. Lacan lo afirma del siguiente modo. Sin embargo, el hecho es que sin que uno pueda saber cómo ocurre, el lenguaje sabe contar. Hermoso. Sí. Muy lindo. Porque además, decir que el lenguaje sabe contar es como sabe decir, ¿no? Sabe transmitir, sabe... Sabe. Él sabe contar en los dos sentidos, también, ¿no? De saber. Claro. En paralelo a afirmar que no se sabe cómo el lenguaje sabe contar, también afirma que ningún empirismo permite deducir la existencia de los primeros números. Pero con los números irracionales la cosa se complica, porque es ay, a mí me pasó con un nene, ay, qué difícil eso fue. Sí, es
cuando aparece el problema de que no saben contar, es como, wow. En un niño de... Sí, sí. Sí. O sea, que me acuerdo, el caso que presenté. Ah, qué tremendo eso. Bueno, no tenía el niño la posibilidad simbólica de la cuenta, es decir, no había podido, estaba escolarizado y no podía llegar a ese... No. Mira. Sí, sí. No. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Entendés? Sí. ¿Podía contar hasta algún número? Podía contar, pero no contaba las cosas. No con los objetos. Claro. No. Tremendo. Ah, mira. Muy bueno, sí. Tremendo. Pero con los números irracionales la cosa se complica porque no sabemos decir si se inventaron o se crearon. Pero me animo a afirmar, no existen en todo lenguaje. Los números irracionales fueron descubiertos por alguien los creó. Los teoremas de Gödel fueron descubiertos por Gödel. En ese caso, estábamos hablando de esta idea, ¿no?, del descubrir o el del crear, ¿no? En ese caso tendríamos que decir que, como se dice en el sistema aristotélico, los teoremas de Gödel estaban en potencia para que alguien los descubriese. ¿O fueron creación de Gödel? ¿Fue creación ex nihilo? Los teoremas de Gödel son muy buenos para pensar esta cuestión. Los matemáticos, comentando sobre los teoremas de Gödel, siempre resaltan la admirable creatividad de Gödel para formularlos. Igualmente, para no perder de vista el eso habla y el eso piensa, hay que recordar que Gödel estaba respondiendo, se podría decir, tanto al formalismo del programa de Hilbert como a los Principia Mathematica de Russell y Heidegger, no sé cómo se dice. Whitehead. Cabeza blanca. Whitehead, ahí está. Continuemos un poco más con las citas de Lacan sobre su noción de real. Seguimos leyendo del seminario 23, que es un seminario muy leído. Es uno de los seminarios fundamentales para el lacanismo actual. Vean lo que afirma allí Lacan. Freud no supone en absoluto lo real del que me sirvo. Freud no supone. No, claro. No supone en absoluto. No tiene ni idea. No tiene ni idea, ni la más remota idea. No, es que Freud... Nada. Es que eso es lo Freud que estábamos hablando recién. Freud nunca, no iba a llegar ahí porque no está el mundo matemático en su claro, en su porque para él la matemática era con paja... Era física, era química. Era paja intelectual. Claro, pero aparte era la física y la química los que se ocupaban de eso. No está en su horizonte... No está dentro de sus posibilidades, no estaba. Claro. No estaba. Entonces no hay forma. Nuevamente, no hace falta decir en absoluto, se dice en absoluto. ¿Cómo? Si dice, si dice en absoluto. Es al menos según mi lectura, que está aclarando una confusión. Sigue afirmando Lacan en la misma página. Claro, si dice en absoluto es porque está aclarando una confusión. Pero en lo que llamo lo real, inventé, porque esto se me impuso, dice. Se le impuso a Lacan que tenía que inventar lo real. Sí. Freud hizo verdaderamente un descubrimiento. ¿Ven acá cómo se diferencia el descubrir con el inventar? Claro, que hay una diferencia. El real de Lacan, él mismo afirma que lo inventó debido a que se le impuso, pero no estaba en Freud. Perdón, igual vino de las lecturas de Lacan, de los matemáticos, de los... Claro. Vino de la lectura de Lacan, donde él, digamos, yo creo que más... Bueno, él dice que inventó el real, está bien, pero lo que me parece que él se animó a leer otras cosas que no estaban dentro de lo que era esperable leer para el psicoanálisis. Claro. Y gracias a que pudo leer otras cosas, se animó a ir más allá, apareció el real. ¿No? Esto. Gracias a que pudo leer otras cosas, se le apareció el real. Eso. Me parece que lo que él hizo fue
ir un paso más allá, ¿no? No, Y ahí apareció. Descubrimiento, uno tiende a pensar que descubrir es, ¿no?, algo que aparece como creación, y en realidad descubrir es como destapar algo que ya Claro, estaba. claro. En ese sentido es que Freud hizo un descubrimiento, Sí. Claro. ¿no? Como que destapó, pero que ya estaba Sí, sí. Claro. en algún lugar. Sí, o sea, que se le haga hincapié en el hecho de que lo inventó, me parece que está en la línea de la creación, justamente, ¿no? O sea, que esto, poder ir, que haberse animado a ir más allá del padre, ¿no? Más allá de Freud, es lo que me parece que quiere imprimir como herramienta emancipatoria Idelsen, porque es lo que justamente hace que te preguntes, ¿no? Atrévete, cuando él propone, atrévete a saber, ¿no? O sea, y preguntarte, investigar y poner en cuestión, ¿no? Y que de esa forma es que se va a advenir lo nuevo, porque si no es lo mismo, ¿no? El imperativo de lo mismo. Dice, el real de Lacan, él mismo afirma que lo inventó debido a que se le impuso, pero no estaba en Freud, quien realizó a su vez un descubrimiento. Estimo que Lacan se refiere al inconsciente. Nuevamente encontramos una palabra que parece redundante. La palabra que sobra ahí es verdaderamente. Freud reconoce, Lacan realizó un descubrimiento, al cual, puede decirse que lo real es mi respuesta. Como que lo real es la respuesta de Lacan al descubrimiento de Freud. Claro. Está bien. Lacan está sosteniendo que el real de su modelo teórico, el que él inventó, no está en Freud, debido a que es la respuesta que en el retorno a Freud se debe articular a la teoría y a la práctica del psicoanálisis, ya que carecen de esa dimensión y la requieren lógicamente. La teoría de Freud carece de la dimensión del imposible lógico matemático. Claro. Es imposible pensar en esa teoría un real como, ¿no? Porque hay un Edipo, porque hay una teoría del trauma, Porque es porque hay materialista. castración, porque es biologicista, es totalmente. Es materialista. Ingenuo, es materialista, Sí, ingenuo. ingenuo. Pero tampoco hay un imposible, porque si uno se pone a pensar, para Freud todo es posible. Es posible, digamos, descubrir No, ¿o no? No, para ¿No se puede Freud pensar no eran así? imposibles, por ejemplo, ni criar ni enseñar, eran imposibles. Eran difíciles, eran... Pero no era imposible. Pero no era imposible No es imposible, era Era como como difícil. dificilísimo. Puede ser. Ser Era analista imposible. era muy difícil. enseñar. Imposibles en el sentido común, no en el sentido lógico. Claro, esos tres imposibles que Claro. enseñar, Amar, enseñar analizar y... Pero era otro imposible. Claro. Pero está más del lado por ahí de lo que no se puede significantizar o simbolizar lo del Eso. ombligo del sueño, claro. ¿Dónde estaba? Lacan está sosteniendo que el real de su modelo teórico, el que él inventó, no está en Freud, debido a que es la respuesta que en el retorno a Freud se debe articular a la teoría y a la práctica del psicoanálisis, ya que carecen de esa dimensión y la requieren lógicamente. La teoría de Freud carece de la dimensión del imposible lógico matemático. Freud hizo un descubrimiento, el inconsciente. Lacan respondió con la creación de su concepto de real. Claro. También, Espera, porque el descubrimiento porque el concepto de inconsciente antes de Freud estaba, no como lo formuló Freud, ni dinámico, Claro. ni tópico, ni nada, pero había inconsciente. La palabra. La palabra y había como algo a lo que no se accede. Como algo así. Pero Algo que Freud no le dio, consciente, pero- Está la descubrió lista de eso. dónde lo sacó, claro. Sí, pero más allá digo, que descubrió, hizo un descubrimiento de eso. Teorizó Y sobre eso. claro, y Lacan inventó, creó, ponele. Sí. También en el mismo seminario enseña este tercero que se distingue de la realidad y que yo llamo lo real. Lo real depende de la escritura. Sí. Nuevamente recordarán que ya lo trabajamos, lo real es planteado como tercero, en absoluto como primero.
¿Por qué lo real depende de la escritura? ¿Y de cuál? Debido a que consiste en lo imposible lógico-matemático, entonces solo se demuestra mediante una escritura en matemas. En intervención a la exposición de André Albert. Hablando de esto, me acordé que justo un paciente, porque también hizo esa relación con la relación con la novia, o sea, que él hablaba de que no quería, le dijo a la novia que que no estaba respetando la regla de que los terceros no se tienen que meter, porque no sé quién había dicho algo y ella se había puesto mal. Entonces él le dijo... El paciente. Y entonces hablaba de esa terceridad como la pareja de ellos, ¿no? O sea, como ellos pensaban en esta relación del tercero y que él, me dice, se pone a escribir. O sea, y cuando leí esto me acordé, ¿no? Porque él se puso a escribir cosas de ellos. Ay, una cosa tan amorosa. Cuando dijiste lo real como tercero, te hizo acordar a esa terceridad. Claro, como esa terceridad que se construye más allá de ellos dos, ¿no? Y la cuestión de escribir, ¿no? De escribir sobre eso, pensaba. Qué interesante lo tercero, porque entre el sujeto y el otro está lo real, ¿no? Sí. También lo simbólico y lo imaginario. Claro. Sí. Pero lo real como imposible, porque digamos, lo simbólico se puede abordar, lo imaginario también, lo real no. Claro. ¿No? Estaba pensando eso. Y estaba pensando que y aparte si lo imposible de la relación, ¿no? Aparte, pero claro. Estaba pensando que si lo real son las letras matemáticas, que son los matemas, entre el sujeto y el otro está todo el grafo. ¿Sí? Entre el sujeto y el otro está el grafo, de los dos. Del sujeto y del otro. Está todo el grafo del sujeto y del otro. Ahora se me ocurre. Vos estás ubicando el grafo del deseo. El grafo como otra terceridad. Lo pienso yo, ¿eh? Sí, no sé si como terceridad o cuarto, quinto, no sé, como... Lo que pasa es que entre un grafo el sujeto y el otro está que lo escribís... Claro, como los grafos de ambos. Ahí como cuadran. Y los matemas de cada uno como más con mayores problemas que no coinciden, ¿no? Incidiéndose unos a otros. Exacto. Ahora se me ocurrió. Puede ser una lectura del caso, sí. Es que igual ocurre. Es así. El tema es poder leerlo. Claro. Uno lee el grafo de uno, del analizante. Claro, lee con suerte. Los movimientos, con suerte, el grafo del analizante. No sí, del otro. No es que es del o sujeto sea, y lo del haces otro. ahí, o sea, la idea es justamente sí, eso, es una herramienta que se utiliza para que eso se produzca ahí y llegar a esa escritura, bueno, sí, sería genial. Entre el sujeto y otro, en los matemas, está el rombo, losange, Sí. que se me ocurrió pensarlo. Hoy justamente estaba leyendo a raíz de una pregunta que hace un colega en el grupo de Apola, de un párrafo del grafo que no entendía, que aparece en grafos. Y el losange es un grafo, porque son vértices y aristas direccionadas. Claro. Es un grafo y ahora yo lo que voy a decir es un algoritmo. Claro, es un algoritmo bueno, matemático. Pero mirá, ahora recién me cayó la ficha de que el rombo es un grafo. Claro. Porque el grafo es una terna. El rombo no es un grafo. ¿Cómo dijiste? El losange, se me ocurrió pensarlo. Vos dijiste que entre el sujeto y el otro está el grafo. Sí. ¿No? Lo sí. pensaste en relación al grafo del sí. deseo. Yo me ubiqué el S con el L y el A, y en el medio está el losange o el rombo. Y ahí, porque había estado leyendo eso, pensé si ese losange no se podía pensar como un grafo. Claro. Porque si el grafo es una terna de vértices, dos conjuntos de vértices y aristas, Claro. si lo podíamos llegar a pensar, una pregunta que hago, Claro. no sé si puede pensarse, ¿no? Porque además son flechitas que están con cierta dirección o continuidad entre vértices y aristas.
¿Podríamos llegar a pensarlo a eso como un grafo? Claro. Yo porque me llevaste vos a esto, a pensar que entre ese Claro. ya está el grafo, y lo pensé porque yo nunca me pregunté qué quiere decir en Los Ángeles, ni sé si está explicado en En Los algún lugar. Ángeles sí, sí. es una anotación lógica. Es que De son inclusión, las operaciones. exclusión. Sí. Es una O sea, anotación alienación lógica que y significa- separación. Ah, Son Pero, las pero en operaciones. lógica existe Ese. esa esa es un grafo anotación. entonces, o una gráfica, un dibujo. Es un algoritmo, viste es un que son algoritmo diferentes, claro. matemático, lógico. Bien. Es un algoritmo como los algoritmos de internet. Sí, sí. Y Lacan lo llama, yo ya tengo las citas donde Lacan Bien, dice que bueno, son algoritmos. venimos. El del fantasma y el de la pulsión son algoritmos Bien. matemáticos o lógico-matemáticos. Porque esa anotación de la flecha es una anotación que está en lógica. Ah, perfecto. En lógica matemática. Sí, sí, sí. Existe. Es un... Bien. En una lógica concreta. En la lógica matemática. Lacan toma Hay varias lógicas. de la lógica matemática y los paréntesis también. Sí, sí. Y arma un algoritmo con estos conceptos. Pero son algoritmos. Son algoritmos lógico-matemáticos. Que usa ahora en Eso. lo que estamos viendo, la cadena de la carta. Eso. ¿Sigo? Dale. Sí. Un segundo. Entonces, En intervención a la exposición. Ah, sí, ya estamos. Es la hora. Bueno, Lacan plantea la función de la lógica, lo único a través de lo cual hay acceso a lo real. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, dejamos acá en 127. Quería agregar que en los matemas, ahora Sí. estamos hablando de la parte lógica, en lo real están los matemas absolutamente. Porque ¿cómo se Totalmente. llega? En la lectura de los matemas que uno hace de un analizante está lo simbólico, lo imaginario y lo real. Pero están ahí en los matemas, los registros. Los tres registros. Los tres Sí, registros, sí. a veces más orientado hacia lo real y a veces más orientado hacia lo simbólico o hacia lo imaginario. Están los tres, pero nada. No, y siguiendo con el tema de en la cadena significante cómo uno ubicar ya sea lo ternario o lo cuaternario en relación o a los tres, simbólico, imaginario y real, y el A, ponele como cuarto elemento, ¿no? O el sujeto, lo que sería el esquema L, el sujeto, el otro, el A y el A', Sí. ¿no? O el cuarto nudo con el síntoma. Claro. Uno podría hacer como un trabajito de poner todos los cuatro. Sí, poder ubicar... Todos los cuatro de Lacan, ¿no? Todos los cuatro. Bueno, gracias. Bueno, es la gracias. última hoy. Sí, la última y bueno, escribimos. Veremos. Vemos. Dale, chao. Gracias.